poder criticar qué es lo que se nos propone es muy de ser humano, ¿no? Y eso es lo que debería diferenciarnos a todos. O sea, para no ser una máquina, yo creo que mantener esa característica es lo que nos va a ayudar a seguir sobreviviendo sobre la máquina, porque de todas maneras tengo miedo de que la máquina se despierte en algún momento. Hay un montón de data centers ahora en el país. Aún así estamos lejos del resto de Latinoamérica. Siento que la herramienta que a mí el estándar me da y que me podría diferenciar más adelante es habilidades críticas. ¿No? De repente como estándar me voy a burlar y no voy a dar una solución, pero de repente como profesor tendría que proponer una solución, ¿no? Hola a todos, buenas tardes y sean bienvenidos a nuestro primer episodio de The Microcast, el programa que desarrolló MTTS para conectar con profesores y entusiastas de la academia y la industria. El día de hoy tenemos como invitado al profesor Flavio Farro. Gracias, Josh, por la invitación. Gracias, muchachos, por el espacio. ¿Qué tal, profesor? Para las personas que todavía no hayan tenido el gusto de cruzarse con usted, ¿quién es Flavio Farro? ¿Y cómo se define usted ahora entre tantas facetas profesionales que hay dentro de la universidad? Flavio Farro, o sea, yo en este momento estoy mucho más enfocado en línea de negocios y durante los últimos años he estado mucho descubriendo qué cosas nuevas me gustan hacer, ¿no? La oportunidad de dictarles un curso dentro de la universidad se presentó el año pasado y lo he abrazado con un cariño y con una emoción, en verdad, bastante fuerte y siento que me gusta y siento que los alumnos se sienten un poco cómodos con mi desarrollo en clase. Si bien es cierto, yo soy muy consciente de que quizá me faltan algunas habilidades para dar educación. Tengo el conocimiento, parte de la experiencia, ¿no? Por los años que ya tengo, para poder quizás absolver algunas preguntas sobre el camino si es que algo no fue claro. Y en eso estoy, así me defino en este tiempo. Ahorita me estoy tratando de... Ya encontré más o menos qué es lo que me gusta hacer, hacia dónde estoy apuntando y ya estoy encaminando de nuevo toda esa vida, ¿no? Claro, profesor, justo yo también, así como usted, el año pasado, pues llevé el curso de infraestructura de redes con usted y tuve el privilegio de que haya sido profesor. Y usted como que... No habíamos privilegios, era muy fuerte. Bueno, ya. Y tuve el gusto, el placer de darle con profesor, ya que normalmente todos los cursos que hemos llevado se centraban mucho en la lógica matemática. Y usted vino con la disrupción de cortar con todo eso y irnos de campo con las historias y cosas que íbamos a poner en práctica dentro de la carrera. Por eso quería preguntarle a usted, ¿cuál fue ese primer acercamiento que tuvo usted con la carrera? Y bueno, específicamente a la rama de infraestructura, que es, me imagino, por ello que decidió usted meterse al curso para enseñarnos. Yo comienzo ya mi carrera, o sea, ya estaba terminando los estudios de telecomunicaciones aquí en la Católica y comienzo a trabajar, te diría practicar, pero no empecé a practicar. Directamente entré a un trabajo en el que hacía 40 horas semanales, normal, y era un trabajo bastante básico donde ayudábamos a los técnicos de forma remota a poder que ellos puedan... Yo trabajaba para una empresa de equipos satelitales, entonces ellos tenían que apuntar correctamente la antena VSAT, ¿no? Hacia el satélite y nosotros medíamos con un... no me acuerdo el nombre del equipo. Medíamos la calidad de la señal, ¿no? Si veíamos que la portadora que le estaba enviando estaba en una correcta potencia, ok, listo, ese punto estaba saneado. Y así, dentro de esta empresa, yo fui subiendo de niveles y siempre estuve dentro del área de operaciones de satelitales. Entonces, yo vi desde la parte técnica y luego ya vi la parte de data center, ¿no? Estuve casi 2 años viendo la parte de data center donde éramos, si bien es cierto, el centro de operaciones, pero el data center estaba al costado de nosotros. Y si pasaba algo dentro de nuestros clientes, si encontrábamos algún outage, nosotros lo que hacíamos era rápidamente ir, a revisar los equipos, ¿no? Entonces ahí es cuando yo comencé a ver sistemas de energía, sistemas de aire acondicionado, todo lo que tiene que ver con cómo se hace una distribución dentro del data center, cableado estructurado. Y ahí es donde yo ya me voy mucho más por el lado de infraestructura. Después salgo de esta empresa, voy a otra empresa satelital un poco más grande, veo satelitales más grandes, y luego paso a hacer operaciones móviles, pero ya como jefe de proyectos. Ahí también veo instalaciones. No voy yo directamente, pero veo cómo son las instalaciones, ¿no? Previamente yo había tenido una experiencia con instalaciones satelitales y donde yo viví en Ancash 4 meses viendo instalaciones de móviles. Y luego me convertí en jefe de proyectos.
de justo ese tipo de instalaciones. Entonces como que todo se fue alineando a ver fierro o infraestructura de data centers satelitales, luego móviles, y luego ya los últimos años me he ido más que nada a la parte comercial, pero ya de software. Tengo una empresa de domótica con unos socios, unos amigos, y estamos justo en eso, ¿no? El negocio está creciendo, lento, pero está creciendo, que es lo que es bueno. Y bueno, nosotros también tenemos unas carreras aparte, los 3 socios, así que cada uno va desarrollando eso por su camino, ¿no? Y así como yo he visto toda la parte de infraestructura que se puede alinear con lo que yo finalmente vengo ahora dictando en el curso. Claro, wow, es una vasta experiencia trabajando en infraestructura y me parece interesante que de ahí haya decidido tocar nuevos enfoques como el software. Cuando usted recién comenzaba a trabajar, ¿por qué tuvo cierta preferencia por infraestructura? ¿También no le gustaban temas de software dentro de la carrera? Tal cual, no me gustaba ninguno de los 2 cursos, yo llevé 2 cursos de software, no me gustaron mucho, se me complicaba mucho el tema de crear código, de hacer código, ¿no? Forzosamente sí lo tienes que aprender y finalmente aprendes la lógica y quieras o no, te sirve la lógica para muchas cosas más adelante, ¿ya? Y ahora que me he metido recién, la semana pasada me he pagado un primer cursito para ver desarrollo de agentes de inteligencia artificial. Es como mi cabeza es, y ahora todo tiene que ser código de nuevo. Entonces estoy tratando de meterme en un parte de estudiante y ver cómo aprender esta nueva tecnología de inteligencia artificial porque me interesan demasiado. ¿Por qué yo llego a la parte de infraestructura? ¿Verdad? Fue mucha casualidad. Primero no me gustaba la parte de software y el momento del país en esa etapa no era mucho de desarrollo de software y el mundo todavía no estaba en eso, ¿no? Te estoy hablando 2007, 2008. Wow, para el terremoto. Más o menos, sí. Yo empecé a trabajar justo unos meses después del terremoto. Entonces, el país estaba mucho en movimiento de infraestructura, crecimiento de infraestructura, ¿no? Los proyectos de FITEL recién se estaban implementando. Ya teníamos unos años implementados, pero recién estábamos en el FITEL 4 o 5, que luego pasa a Pronatel, que luego se crea Pronatel, y luego se crea la red dorsal, ¿no? Y aún así los proyectos interregiones que se van creando, que también lo manejan otras empresas. Pero yo estuve en la parte justo previa. Entonces, como estábamos viendo mucha infraestructura, era muy importante aprender infraestructura en ese momento. Entonces ahí es cuando yo me quedo justo del lado de infraestructura. No me voy a software, porque para un teleco muchos de mis compañeros van por ese lado y muchos se han abierto en parte de temas comerciales, ¿no? Pero casi la mayoría vio fierro, ¿no? Instalaciones, configuraciones in situ, esas cosas. Ok, entonces con todo ese background que tuvo tocando usted fierro a lo largo de esos años en los que ha iniciado, ¿usted ha visto algún tipo de tendencias entre sus amigos o usted mismo que me comentó que inició un emprendimiento en temas de domótica que en parte tienen que ver con software también, para que hayan más personas interesadas en dedicarse al mundo de software, incluyendo a temas de inteligencia artificial actualmente, por ejemplo? ¿Siente que los ingenieros están dejando de tocar el fierro? Sí, siento que están... bueno, que es parte de cómo viene la cultura tecnológica de los últimos años, ¿no? Si bien es cierto, todo está sobre el desarrollo de software, creo que se olvidan de que para llegar a ese desarrollo de software tiene que haber un soporte en equipamiento, en tecnología, que te permita montar todos esos servicios posteriormente, ¿no? Y está muy bien que se vayan por la parte de desarrollo de software, por cloud o por donde sea, pero nosotros como ingenieros no tenemos que olvidarnos que si bien, quieres desarrollar software, necesitas un soporte, un servidor, necesitas que ese servidor esté correctamente enfriado, necesitas que el sistema que esté funcionando en ese espacio tenga la energía correcta, ¿no? Saber dimensionar la cantidad de energía que vas a acondicionar para los equipos que tú vas a usar. Entonces, toda esta parte previa siento que no la ven hasta que llegan al curso, o que no la han considerado hasta que llegan al curso. Entonces, me he topado muchas veces con que, y tú lo has visto, yo hago preguntas, la primera clase yo pregunto a todo el mundo hacia dónde quiere ir, qué quiere ver, y todo, por lo menos lo que he sentido es que es un 90%, me va para software, ¿no? Inteligencia artificial, todo lo que es cloud, ¿no? Todo el mundo va para software. Este ciclo, dos personas, uno está yendo a móviles y uno quiere ver infraestructura,
nada más. El resto está yendo a software. Pero, y si bien es cierto, a ver, como negocio, la parte del fierro ya no es rentable. Y está correcto que se vayan hacia la parte de software, ¿no? Porque ahí está ahorita la rentabilidad. Pero sí hay un dimensionamiento que como ingenieros tenemos que tener claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? La parte previa. Eso sí me parece que debería ser un poco más concientizado y trato de que lo tengan claro durante la clase. Es complicado también porque encima el horario que me ha tocado es pesadito, ¿no? Viernes 7 a 10 de la noche. Yo veo sus caras y los veo que ya me quiero ir a dormir, pero trato de que ahí estén un poco animados. Por eso trato de hacer la clase un poco distinta, porque es un horario complicado para el final de la semana, un horario casi que acaba a 10 de la noche y que al día siguiente de repente tienen laboratorios a 8 de la mañana o 11 de la mañana conmigo de nuevo. Entonces, eso es el problema, ¿no? Por eso que yo trato de hacer un poco la clase un poco más amena. Claro, sí, o sea, incluso yo mismo he visto a mis compañeros que han habido un montón que desde que vieron un curso de software habían intentado investigar, meterse en más de ellos y bueno, al final siguen siendo temas relacionados con la carrera, como plataformas para despliegues de redes 5G y todos temas automatizados por IA. Pero si consideramos justo este término importante, inteligencia artificial, usted como un trabajador que ha estado muy al lado de estructuras y fierros, ¿siente que usted esta rama o campo de las telecomunicaciones podría verse reemplazado alguna vez por la inteligencia artificial? La parte de fierro, Sí. ¿O en qué forma usted ha visto o la ha empleado estos últimos años dentro de su campo de estudio? Mira, yo no creo que el fierro nunca vaya a ser reemplazado porque necesitas dónde montar los servicios, ¿no? Tarjetas, o sea, equipamiento, servidores. Tú necesitas una serie de equipos para poder tener la inteligencia artificial. Y ahora se habla mucho incluso de que la inteligencia artificial consume demasiada agua. En un momento eso va a dejar de ser, quizás ser cierto, ¿no? Todos los sistemas se van a comenzar a ser mucho más eficientes y en un momento no va a gastar tanto. Pero hacia donde pienso yo, yo no creo que la inteligencia artificial vaya a reemplazar la parte de equipamiento, no hay forma. Quizás pueda ser mucho más eficiente en darte respuestas, ¿no? O en crear tareas, que es lo que a mí me interesa. Por ejemplo, por eso me he metido a este cursito. Porque tú pensarás que, o sea, como profesor soy un poco más metódico, pero a mí me gusta hacer las cosas simples, rápidas, y me gusta que estén listas. Eso es en mi día a día, ¿no? Como profesional. Entonces me parece que las tareas de inteligencia artificial que uno pueda crear estos tipos de agentes para que hagan distintas cosas, como por ejemplo, cobrar a proveedores, ¿no? Pero cobrar clientes, cobrar facturas, o registrar todo el tema contable. Quizás no la parte de contabilidad la pueda hacer directamente con Sunat, pero ya ordenarle un montón de documentos al contador para que el contador simplemente me haga esa última parte, ¿no? Más como tema de negocio. O que me cree tareas para crear cotizaciones. Porque algo que me toma mucho en el negocio ahora es crear una cotización, ¿no? Me puede tomar hasta una semana. Wow. Porque como somos una empresa chica, prácticamente nosotros hacemos casi todo ahorita. Entonces nos toma una semana por lo menos hacer una cotización, entre que revisamos los planos y todo eso. Eso sería mucho más rápido si yo pudiera hacer que la inteligencia artificial entendiera el plano que le estoy dando y le diga qué cosas quiero automatizar y que automáticamente me lance una propuesta. Yo reviso si la propuesta es correcta o no, le agrego una que otra cosa y luego puedo lanzar una cotización. Eso me reduciría de tiempo una barbaridad, ¿no? Entonces, esas cosas son lo que a mí me interesan hacer, más que nada con los agentes de inteligencia artificial. Pero no creo que igual nada vaya a reemplazar, ¿sabes qué? Una estructura, un data center, no. Y más con la polarización de data centers que hay últimamente, no solo en el país, que debe estar normado, que hay un problema de normatividad que todavía no está. Todo el mundo está creando data centers ahora porque obviamente todo el mundo quiere crear software, todo el mundo quiere crear inteligencia artificial. Entonces no tiene dónde poner su repositorio, dónde poner toda su información. Entonces hay un montón de data centers ahora en el país. Aún así estamos lejos del resto de Latinoamérica, pero yo creo que el fierro siempre va a ser el fierro, siempre va a ser útil. Vale, sí. Yo también considero la misma eternamente porque ya, si es que ha habido algo que ha sido fácil de reemplazar mediante inteligencia artificial, fueron todas las plataformas hechas con código, ya que para eso muchas justo están enfocadas en las inteligencias artificiales. Para dar un poco de introducción más al profesor, por lo que he visto en su perfil, usted se dedica también a dar sesiones de stand-up comedy, justo tocando el tema de inteligencia artificial. Sí. Pasa de que igual dicen de que tarde o temprano todos vamos a llegar a un tal nivel de dependencia con la inteligencia artificial que una gran parte de las cosas que hacemos día a día se acabe siendo reemplazadas por ella. Usted, como ingeniero que también se dedica a hacer sesiones de stand-up comedy,
¿qué habilidades blandas o qué virtudes o facetas usted cree que podrían hacerlo resaltar sobre otras personas después de que todo el universo total sea reemplazado por inteligencia artificial? Eh, Mucho de lo que me ha enseñado el stand-up es poder comunicar algunas de mis ideas de forma amena, ¿no? Que por eso quizás la clase de ustedes la siente muy, como un poco más como entre broma y broma, si bien es cierto les voy dando teoría, pero cuando yo voy y les hago preguntas a ustedes, ¿no? Ok, ¿qué piensas? O sea, cosas que trato de sacar de ustedes porque yo vengo con esa herramienta del stand-up, porque yo hago mucho impro. Entonces yo converso con el público, le pido información y trato de hacer un chiste de ahí. Yo con ustedes no trato de hacer un chiste, simplemente ustedes a veces me dan cosas graciosas y ya yo me río. Pero yo no trato de hacer un chiste con ustedes, yo trato que ustedes me den información. Eso como parte de profesor. Siento que la herramienta que a mí el stand-up me da y que me podría diferenciar más adelante es habilidades críticas, ¿no? Como poder hacer algún comentario o analizar desde mi perspectiva o desde cómo yo o como ser humano veo el mundo, porque todos vemos el mundo de forma distinta, ¿no? Desde que yo como ser humano, cómo veo el mundo, poder hacer una crítica a cómo se está comportando la parte de ingeniería. Que en verdad tengo un montón de críticas con la parte de ingeniería, pero críticas que puedan decir, ¿sabes qué? De repente esto está mal, de repente como stand-up me voy a burlar y no voy a dar una solución, pero de repente como profesor tendría que proponer una solución, ¿no? Que son dos cosas un poco distintas, pero creo que eso me permite por ahí poder llevar una diferenciación. Y siento que hablo mucho. A veces comunico y trato de hablar con las personas y trato de escucharlas, ¿no? Porque siempre tienen un punto que uno tiene que entender. ¿Qué es lo que pasa con las inteligencias artificiales? Que siento que te dicen, sí, correcto, está bien por ese lado, ¿no? Y yo no quiero a alguien que me esté adulando todo el día, ¿no? O que me diga sí, sino quiero a alguien que me diga, oye, esto puede ser mejor, esto puede como corregirlo, que tal si vamos por este lado, ¿no? Y siento que esas son algunas de las cosas que yo puedo hacer. Si bien es cierto, ustedes vienen con temas o me dicen, o me dan opiniones de repente que yo no conozco, porque está bien, yo no conozco todo, solo conozco una parte que es lo que les enseño, y ustedes vienen con un punto, yo puedo decir, ah, mira, o lo puedo revisar, lo puedo evaluar, lo reviso en ese momento, ¿no? Como ya he hecho el siglo pasado, alguien me comentó, no me acuerdo qué, y lo revisé en el celular en ese momento y lo tenía. Pero eso es lo que te permite poder diferenciarte de una máquina, ¿no? Que el ser humano tiene la capacidad de poder discernir qué es bueno, qué es malo y qué criticar. Si como seres humanos, incluso como sociedad y como personas, pensando que estamos en esta época, no sé cuándo va a salir el podcast, pensando que estamos en esta época electoral, poder criticar qué es lo que se nos propone es muy de ser humano, ¿no? Y eso es lo que debería diferenciarnos a todos, o sea, para no ser una máquina, porque la máquina ya tiene unos parámetros establecidos. ¿No? Por más que sea una inteligencia artificial, que tú piensas, ok, se retroalimenta y aprende, tiene un límite, no tiene emociones. Entonces, nosotros nos dejamos llevar mucho por emociones. Y eso creo lo que nos debe diferenciar a todos, no solo a mí, ¿no? Sino lo que nos debe diferenciar a todos de las máquinas. Yo no creo que las máquinas terminen, si bien es cierto, pueden reemplazar tareas, ¿no? Como esta cosa que yo te dije, reemplazar parte de contabilidad, reemplazar parte de facturación, ¿no? Atender a una persona en un supermercado. Hay un punto que como nosotros como seres humanos deberíamos tener siempre frecuente, que vivimos en sociedad, y vivir en sociedad es lo que nos sigue haciendo ser razonables, no ser críticos. Yo creo que mantener esa característica es lo que nos va a ayudar a seguir sobreviviendo sobre las máquinas, porque de todas maneras tengo miedo de que las máquinas se despierten en algún momento. Sí, y esperemos que nunca pase eso, y por eso de que siempre le paro diciendo muchas gracias, te quiero. Yo también, yo no le digo te quiero, pero sí saludo, buenos días, hola, gracias, y me voy, ¿no? Porque seguro que el día que se levanten las máquinas, ok, yo voy a ser su mejor esclavo. Esa es mi idea. Sí, al final vamos a ser dominados y todo, pero vamos a sobrevivir. Es lo que No nos van a buscar primero. Bueno, aprovechando también esas habilidades que me comentó de stand-up comedy y cómo usted puede con los jóvenes. Fácil, me imagino a los jóvenes en vista de ello habrán tenido facilidad de establecer confianza con usted para bromearse o así, pero yéndonos un poco más allá de estos temas de la confianza, ¿le ha pasado alguna vez a usted con algún alumno que se haya inventado alguna excusa súper loca, súper random, para poder no entregar un trabajo, un proyecto o tarea, o haber faltado un laboratorio pendiente que usted crea digna de un Oscar, por ejemplo?
Mira, yo no sé si vivo en la paranoia, pero yo dudo mucho de todo, ¿ya? Entonces siempre que me llega un correo diciendo, profesor, el primer ciclo fui mucho más condescendiente porque era mi primer ciclo dictando, ¿no? Entonces dije, ok, pasaba muchas cosas. Pero ya el ciclo anterior, ya era muy reiterativo el hecho de pedir cambio de horario o excusas o faltar demasiado a unos laboratorios, porque sí tuve alguien que faltaba muy seguido a los laboratorios, que la primera vez se lo pasé, pero ya la segunda y la tercera le dije, no, ya no, pues no puedo, ¿no? O sea, yo o sea, no puedo, por más que quieras y me traigas una justificación, ya te gastaste tu bala para poder perderla, ya la gastaste. Y eso es algo que sí yo trato de no ser completamente incrédulo con los alumnos, porque sé que los alumnos, o sea, yo no le voy a estar pidiendo realmente justificación. Si ellos lo mandan de forma proactiva, ok, ya le voy creyendo, ¿no? Ya le voy creyendo que sí, porque me pasó, por ejemplo, el ciclo pasado, que había una alumna que tuvo un accidente. Y cuando yo leí su correo, no le creí. Pero igual le dije, ok, ¿no? Pero mi cabeza era que no le creía, pero igual le di pase. Y después me dio la justificación y después yo la vi en muletas, entonces, listo, cerrado. Siempre me dijo la verdad, ¿no? Pero aún así yo le di las facilidades para que pueda hacer sus laboratorios, para que pueda faltar, para que pueda entregar después, porque ya, no solo con el correo, sino con que yo vi, ya me dio crédito a eso. Pero no me ha pasado a nadie que haya querido sobreexagerar algo, ¿ah? No, no lo hagan. No les voy a creer. No, sí, es muy común y a mí también me ha tocado siendo alumno tener que pedir justificación para ello. Hace poquito, bueno, me pasó un tema muy personal con un familiar por un sensible fallecimiento y tuve que mandar justificación. Pero no así el profesor me pidió pruebas y yo, ¿pero qué pruebas le voy a enviar? La foto del ataúd. Sí, sí, Qué insensibilidad, ¿no? era lo único que me quedaba. Pero Pero bueno. ahí, por ejemplo, ahí evalúas mucho quién es el alumno, cómo viene su historial, ¿no? Tienes que hacer un poco de research, informarte. Ujú. En tu caso, yo sé que tú eres uno de los primeros puestos, así que yo no dudaría que no puedas ir a un laboratorio. Sí, llegabas tarde, pero no. pero sí sé o sea, que cumples, ¿no? Igual lejitos. Sí, aparte. Entonces, hay que también saber quién y quién, ¿no? Durante la clase, por eso yo hablo mucho con ustedes, para saber cómo es la personalidad de cada uno, ¿no? Entonces yo ya voy midiendo hasta dónde se puede hablar, hasta dónde se puede llegar, según las actitudes de ustedes. Porque hay personas que de repente tú ya las ves como que muy confianzudas, entonces ya tienes que sacarle un poco la mano de encima. Porque yo soy de tender mucho la mano para que los alumnos conversen conmigo. Pero si veo que alguien ya se está queriendo ir un poco en exceso, ya retrocedo yo un poco, ¿no? Entonces trato de calmarlo. Ujú. Pero obviamente nunca lo expongo demasiado, ¿no? Simplemente yo soy el que baja un poco la comunicación con esa persona. Ok, vale, profesor. Yéndonos un poco más fuera del tema y regresando a sus experiencias trabajando con el fierro de infraestructura, con estructuras. Bueno, nosotros ingenieros somos muy famosos por, literalmente al estar en campo, usar cualquier tipo de recursos que tengamos a la mano, como cinta adhesiva o un clip o alguna piedra que tengamos para solucionar algún problema que exista justo así de repente, de la nada. ¿Cuál considera usted que fue la solución más ortodoxa o de imprevisto o más improvisada que haya tenido para aplicar en un proyecto y solucionar algún problema que se le lleva en el camino? Mira, por suerte no me ha pasado algo de esa magnitud. Siempre hemos tenido todos los equipamientos completos, ¿no? Para poder hacer instalaciones. Porque yo cuando ya empecé a trabajar, ya todo estaba parametrado. El tipo de instalación, hacia dónde se peine el cable, ¿no? Si bien es cierto, ¿qué es lo que no había, por ejemplo, en mi época, cuando estábamos en instalaciones? Sistemas de seguridad eficientes. O sea, cuando tú vas a hacer una instalación, el ser humano es el que tiene que proteger primero su vida. Toda esa etapa no había cuando yo empecé a trabajar. Entonces yo he subido torres sin arnés, sin casco, simplemente trepándome como si fuera una araña o un monito, hasta arriba, tomaba fotos con lo que podía y bajaba igual. Súper peligroso, no había ninguna persona de seguridad de salud en el trabajo que evaluara ninguno de los puntos. Por eso cambió mucho, porque entiendo que han habido muchos accidentes en todo ese proceso. Ahora es mucho más estricto,
incluso subir una torre, ¿no? Tienes que tener tu casco, tienes que tener todos tus implementos, tienes que subir con el arnés y te tienen que dar una charla de 5 minutos antes de subir, ¿no? Todo tiene que estar perimetrado. Antes no había absolutamente nada de eso. Tú simplemente llegaban, ponías tu caja ahí al costado de equipamientos, instalabas todo, subías, montabas, listo. Pero yo he subido a verificar instalaciones sin nada. Con mi polo, con mi jean, mis zapatillas. Ni siquiera subía con zapatos de punta de acero. No, o sea, nada, no tenía. O sea, el casco lo tenía ahí, pero solo que como estaba en sitios de mucho calor, no me ponía el casco. Y subía, ¿no? Y no hay nadie que te verificaba nada. No estaba cercado absolutamente nada, ¿no? Pero por fortuna sigue vivo. Sí, ¿no? Bueno, hice campo unos 4 meses más o menos. Y de los sitios donde yo no tenía foto, yo subía a tomar la foto, ¿no? Me trepaba, me agarraba bien con el brazo, tomaba la foto de todos los conexionados y bajaba. Pero sí ya había un checklist, ¿no? Con un estándar de cómo se deben tomar las fotos y un estándar de cómo debe estar instalado. Entonces, ya cuando yo empecé a hacer instalaciones, ya eso ya estaba bien ordenado. Pero la parte previa, que es la seguridad o el cuidado del ser humano o el cuidado de la estación y alrededores, no estaba para nada organizado, ¿no? Ahora ya lo veo mucho más organizado. Vale, profesor. Con respecto a los proyectos que usted ha manejado a lo largo de su vida, estando trabajando en estructuras o ya quizás después con proyectos de emprendimientos personales, usted imagina que habrá pasado por momentos en donde habrá tenido que darse amanecidas y estar muy llenos de estrés. ¿Hubo algún momento usted que considera que en algún proyecto haya llegado a su límite máximo hasta cerca de decir basta o directamente haya dicho basta? No, porque cuando yo he desarrollado proyectos, me han gustado mucho los que hacía. Hay cosas en Telecom que no me gustan, ¿no? Pero cuando me toca a mí meter mano en algunas cosas, sí me gusta mucho. Puedo estar cansado, de repente me puedo... por ejemplo, ¿qué es lo que no me gustaba en mi época? Cuando tuve un pequeño negocio de instalaciones, de temas de redes móviles. Ya trabajaba para un contratista, porque eso es algo que pasa mucho en el país, ¿no? Tú cuando formas tu empresa que es muy chiquita, tienes que trabajar para alguien, pero ese alguien trabaja para alguien, y ese alguien trabaja para alguien, y recién ahí llegas al grande, Movistar, o Claro, o Entel, o Vitel, ¿no? Entonces cuando yo era muy chiquito me contrataban con mis 3, 4 técnicos, porque solo éramos yo, que veía toda la parte comercial como jefe de proyectos, tenía un asistente y de ahí tenía tres técnicos. Uno que era el jefe de cuadrilla, los otros 2, ¿no? Y traíamos uno extra, así que íbamos a hacer microondas, porque necesitas 4, 2 para arriba, 2 para abajo, para hacer el levantamiento de la antena. Pero cuando me tocaba hacer la parte de ingeniero, que ya lo había dejado buen tiempo, y tener que llamar para configurar la antena, esa parte sí me estresaba un poco y me pasaba de vuelta, porque encima era de madrugada. Era 2 de la mañana. Entonces yo estaba durmiendo, tenía que despertar para hacer esa vaina, hacer la configuración, y me estresaba, porque eso no es una parte que tú tienes que hacer, ¿no? Sino tienes que esperar. A mí lo que me estresa un poco es esperar. Entonces, cuando yo tenía que esperar que me respondan la llamada, que me respondan si es que habían hecho la validación de la configuración, eso me pasaba de vueltas. Porque yo no estoy haciendo nada, pero tengo que estar pendiente. Pero no estoy haciendo nada. Simplemente estoy despierto esperando que me den una respuesta. Y estoy ahí 1 hora, 2 horas, entre que sí, ya, ok, no. Entras al sistema, ves, tratas de conectarte, ya, sí, no. Y así estás. No, esa parte me pasa de vueltas a mí. Siempre digo, no lo quiero volver a hacer. Y espero no volver a hacerlo. Pero de ahí el resto, cuando ya desarrollas un proyecto, tanto de parte de operaciones como parte comercial, eso sí no me pasa de vueltas. ¿Es cansado? Sí. Pero no es que diga, no lo quiero volver a hacer. O a veces sí, lunes sí no quieres trabajar, ¿no? Pero sí no es que no me guste, ¿no? Sí tengo una parte, por ejemplo, ahora con el negocio me gusta, obviamente, hablar con los clientes, que es mucho más hacia donde voy, yo en la parte comercial. Me gusta mucho conversar con los clientes, ver que porque yo, ¿qué es lo que atiendo? Yo atiendo viviendas, residencias, departamentos y negocios en paralelo, ¿no? Todos los quieran hacer domótica en sus viviendas. Entonces, cuando terminas el proyecto y ves la cara de felicidad de que pueden controlar su casa, con un comando de voz o haciendo algún movimiento en el celular, o simplemente que la casa hace automáticamente algo, como por ejemplo regar plantas, y a todo eso
y la cara de la alegría de los clientes es bastante satisfactoria. Wow. Entonces ahí ya tú te quedas tranquilo con la chamba, ¿no? Entonces tú dices, ok, es pesado, pero se hizo, ¿no? Justo hace poco en Semana Santa tuve un problema con... por eso de la guerra, atacaron unos servidores de Amazon. Entonces mi producto, el producto con el que yo trabajo, no se podía comunicar con Alexa. Y tuve a mis clientes, hasta el día de ayer, que he terminado de configurar uno en Huancayo, tuve a mis clientes sin poder usar Alexa miércoles en la noche, justo cuando empezaba Semana Santa, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. El sábado el proveedor me dio una solución y me tuve que ir a ver a todos mis clientes en Lima, uno por uno, a hacer una configuración. 1, 2, 3, 4. Qué desafortunado. Que es mala suerte, Sí. pero bueno, hay que hacer. Pero cuando le dejas el Alexa, todo el mundo está como, ¡yeah! Entonces es algo chiquito y para nosotros es como que muy capa 8 nada más de cliente, pero todo el proceso que tú has hecho es bacán, ¿no? Que la satisfacción es lo final lo que te da ese cierto confort, esa cierta alegría. Claro, wow, qué motivador es saber que usted, aparte de simplemente trabajar por necesidad o por progresar, disfruta mucho de esos proyectos que hace y el trabajo que hace mediante domótica o en tareas anteriores como infraestructura. ¿Usted considera que hubo en particular algún proyecto en donde haya conseguido la máxima satisfacción a nivel de quizás impacto social, con poblaciones un poco alejadas o con clientes que haya hecho que usted diga, yo he sido creado para esto, yo tengo que dirigir que este mundo pues sea más feliz, o algo así? Mira, como te comenté, hubo un tiempo que yo trabajaba en provincia y teníamos que instalar el proyecto Fitel 6, 8 o 12. Creo que, no, ya, 12, 11 y 12. Los proyectos Fitel 11 y 12, te estoy hablando 2011 por ahí, mitad de 2011. Estuve viviendo en Ancash y había pueblos en los que no hay ni una antena. Y tenían un teléfono público cerca de la plaza, ¿no? Que son pueblitos que tienen una placita y alrededor casas y ahí acabó, ¿no? Y cuando tú llegas y terminas y funciona y pruebas y haces la llamada, la gente te hace fiesta. La gente hacía fiesta. Yo no sé cómo será ahora. La gente hacía fiesta. Te invitaban a comer. A mí me han dado... Yo tenía viáticos y yo desayunaba gratis porque el pueblo me daba comida. El pueblo me daba almuerzo, el pueblo me daba cena, ¿no? Por lo menos los 2 últimos días. Y de ahí ya me iba, ¿no? Cuando pasaba, porque ya en un momento ya teníamos camionetas. Entonces pasaba, revisaba, entonces saludaba a alguien del pueblo, ¿no? Nos invitaban una galletita, algo así, y me iba, ¿no? Esa satisfacción de poder comunicar pequeños espacios que estaban incomunicados antes, parece como o sea, cualquier pensaría que no es tan importante, si es que tú lo ves muy frío, pero si tú ves del lado de satisfacción, no de clientes, sino de la sociedad, sí eres como... Y quizás va a sonar muy romántico lo que voy a decir, pero te sientes como un instrumento de utilidad, un instrumento de mejora de la gente, a pesar que yo no instalé y a pesar que yo no configuré, ¿no? Solo estaba liderando el equipo para que se hagan las cosas con tiempo y viendo que todo estaba correcto y revisando que todo esté bien. Pero todo eso sí te hace sentir bastante bien, ¿no? Es bien gratificante ver esa parte. ¿Para qué? Wow, bueno chicos, ya saben, si ustedes quieren pasearse por las comunidades y probar quizás todas las comidas que hay a lo largo del Perú, en las zonas alejadas. Vayan a hacer instalaciones de equipo, radiofrecuencia, todo lo que ustedes puedan pensar, van encima con viáticos, pero van a poder aprovechar. Hola, profesor. Bueno, justo aumentando esas experiencias de satisfacción o aprendizaje que tuvo usted al viajar por diversas zonas, ¿considera usted que también tuvo algún aprendizaje, aparte de usted ser profesor y que sus alumnos aprenden de usted? ¿Usted siente de que hubo alguna vez en que usted haya aprendido algo de alguno de sus alumnos que le haya hecho mejorar como persona, como docente o como trabajador? De todos aprendo, ¿ya? Porque todos tienen personalidades distintas, todos tienen preguntas diferentes. Por suerte no me ha tocado ningún alumno que yo diga, esa pregunta es obvia.
porque cuando llegué a una maestría yo tenía un compañero que hacía preguntas muy obvias, entonces yo me estresaba demasiado. Pero siento que todos al tener personalidades distintas, ¿no? Y formas diferentes incluso de hablar, de comunicar, de preguntar, a mí me sirve más que nada como persona, más que como ingeniero, como profesor, ¿no? Porque hay que a todos hay que validarlos y a todos tienen la misma importancia y todas las formas que ellos se comunican, si bien es cierto son distintas y sus pensamientos son diferentes, todos te dejan algo que aprender, porque tanto tú como tu compañero que se sentaban adelantito y hacían preguntas casi a la hora, como los que estaban atrás y querían pasar desapercibidos, para toda la comunicación, o sea, tú tienes que ir cambiando la comunicación, porque contigo la comunicación era mucho más fácil, tú entendías, pero los que estaban atrás, yo sentía que estaban en otra, ¿no? Entonces trataba a esos tratar de incluirlos en la clase, ¿no? Tú, lee lo que estaba en la diapositiva. Entonces, todos te dejan algo como para poder decir, ¿sabes qué? Hay que atraer a la gente, que la gente te vea, ¿no? Eso es por lo menos lo que yo me quedo como aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y algo que sí me he dado cuenta que hay muchos que tienen que sus propias habilidades ya los pone por delante de todo el grupo, ¿no? Y esos alumnos a mí me hacen abrir en la cabeza como chicos que en verdad, ok, no es el mundo si me quieren ir, pero se preparan y vienen y me hacen preguntas como que mucho más retadoras, ¿no? Entonces eso me parece interesante. Y en verdad, yo he reaprendido la parte de infraestructura porque yo tengo bastantes años ya que no veo fierro. Bueno, ya con la empresa de domótica sí he vuelto a ver fierro, pero fierro chiquito, ¿no? La domótica son equipos chiquitos. Pero yo había dejado de ver la parte de infraestructura ya hace unos 7 años más o menos. Pero hice 10 años de data center, instalaciones. Entonces, todo eso yo lo he vuelto a refrescar y lo he vuelto a traer. Y todo lo que me ha pasado antes trato de explicárselos en las clases, ¿no? Para que sepan cómo instalar bien, cómo vulcanizar bien, ¿no? Cómo sellar bien los tubos, todas esas cosas. Porque yo ya he visto, incluso la parte de instalación dentro de edificios, también lo vi, porque justo una de las empresas en la que trabajaba me pidió que los ayude en la parte de desarrollar el proyecto dentro de de las nuevas oficinas. Entonces, por suerte, todo lo que yo aprendí en el camino es lo que justo dicto en el curso. Entonces, me hace mucho más sencillo poder comunicarlo, creo. No, sí, definitivamente. Y eso se sentía en la clase, como que estábamos conversando con alguien que realmente sí estaba metido en lo que explicaba. Y bueno, profesor, ya como para ir cerrando un poquito este podcast, quería preguntarle, ¿usted qué proyectos tiene pensados de aquí a futuro sobre su persona o a nivel profesional? Mira, tengo mucho lo de la domótica metido. A mí me siguen gustando los temas comerciales, mucho. Y ahora lo que quiero aprender, porque quiero automatizar muchas cosas. ¿Qué es lo que quiero automatizar? Creación de contenido, porque las empresas, quieran o no, necesitan crear contenido, ¿no? Publicidad, marketing, eso yo creo que es súper vital para poder vender, porque sin ventas no hay ingeniero que pagarle, ¿no? No tengo plata para pagar al ingeniero que me pueda hacer la instalación. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos que enfocarnos a ver toda la parte de ingeniería, algo que nunca debemos... Rápido, mucho lo que nos pasa con los ingenieros es que cuando llegamos a una empresa nos peleamos con el comercial. Siempre. Y te va a pasar, seguro más adelante, cuando entras a una empresa te vas a querer pelear con el comercial. No, el comercial está vendiendo humo, vas a decir. Y yo lo decía, ¿no? Cuando recién empecé en la parte de ingeniería. Pero luego cuando llegas a la parte comercial, el comercial tiene que enfocarse en vender y sabe que, ok, el equipo funciona hasta tal, o sea, si bien nosotros sabemos que siempre hay umbrales máximos y mínimos, el comercial le da el máximo duro, ¿no? Porque tiene que decirle al cliente, sabes que te va a funcionar y te va a recontrafuncionar. Y eso es importante porque sin esa venta no hay operación que se sustente, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener bien claro, que creo que faltaría enfocar un poco más durante la carrera, ¿no? Quizás no ver temas comerciales, pero sí decir, ¿sabes qué, muchachos? Si no se vende, no come nadie en ingeniería. Por más que no lo quieran aceptar, ¿no? La venta, y por eso hay una etapa de ingeniería preventa en que están los ingenieros, los comerciales, juntos, ¿no? Para poder determinar, ok, ¿es eficiente eso que vamos a dar al cliente? ¿Eso funciona para el cliente? ¿Eso cumple los requerimientos del cliente? Y ahí es donde tú comienzas a trabajar con la parte comercial. Traten siempre de ser buena onda con los comerciales y los comerciales también deberían ser buena onda con los ingenieros. Pero eso es bastante importante. Y mi cabeza ahora está crear
algunos agentes de inteligencia artificial, que me están costando un montón llevar el curso, porque nunca vi parte de software, eso me falta una base, porque eso te va a permitir automatizar muchas tareas que adelante te podrían comer tiempo importante para hacer investigación, ¿no? Por ejemplo, con mi negocio de la domótica, la tecnología siempre va cambiando. Entonces, si yo me quedo simplemente haciendo una cotización, o viendo parte de facturación, o viendo parte de contabilidad, nunca voy a tener tiempo para voltear y ver cómo está el mercado comportándose, o qué nuevas tendencias hay en otros países que yo podría traer, ¿no? Entonces, necesito automatizar ciertas cosas, creación de contenido, porque si yo necesito, yo voy a tener que, lo que estamos pensando ahora es que yo voy a tener que parar de grabar, hacer contenido para la empresa, es toda esa parte de creación de contenido, de repente la puedo automatizar, ¿no? Me tomo una foto de nuestro showroom, tenemos un showroom muy bonito en La Molina, le tomo video al showroom y después de repente puedo hacer que con la inteligencia artificial yo camine por ahí sin tener que haber caminado por ahí, ¿no? Entonces crear contenido sin tener que estar ahí me parece importante para poder después yo hacer otras tareas o hacer tareas de investigación. O de repente tomarme ese día o esos 2 días y irme con mi perro a la playa o al campo, ¿no? Porque también es importante para todos tener un espacio de ocio. O sea, hay cosas que yo creo que podríamos automatizar o para ver nuevas tendencias del mercado o para dedicárselo a tu familia. Yo por ahí ando, ¿no? Quiero automatizar muchas cosas para tener tiempo para hacer otras cosas. Investigar el mercado, hacer un poco de stand-up, tengo que escribir un nuevo formato para stand-up, pasar tiempo con mi familia, con mi mascota, ¿no? Eso. Esas son cosas que yo pienso que la tecnología nos sirve para poder. Yo no lo veo como un enemigo futuro, yo lo veo como alguien que me va a ayudar a estar un poco más tranquilo. ¿Cómo lo veo yo? Definitivamente, toda la razón. Poco a poco estamos integrando la IA en nuestro día a día. Fácil, quizás una de las mayores dificultades también a nosotros como agrupaciones es tener ese contenido a la mano, ya que normalmente hacerlo por cuenta propia, estando editando, estando con el software para diseñar, demora un montón de tiempo y es tiempo que podría ser fácilmente reemplazable por una gente que ya tenga cierta especie de conciencia por sí propia y lo haga simplemente bajo tus órdenes. Profesor, así de curiosidad nomás, me había comentado algo de que usted no se llevaba bien con los comerciales, pero algo recuerda en su perfil que vi que usted también por un tiempo fue comercial. Soy comercial. Es comercial. Soy comercial. Entonces usted también ha estado en el rol inverso. Sí, claro. De que ingenieros hayan discutido con usted sobre... Sí. Sí, o sea, yo he estado de los dos lados, ¿no? Empecé en la parte de ingeniería y luego pasé a la parte comercial. Y sí, o sea, es complicado. Si es que los dos vienen de áreas distintas, ¿no? A mí no me resulta tan complicado conversar con los ingenieros porque yo ya sé, a menos que sea un ingeniero muy técnico y muy cerrado en sus pensamientos, pero si me explican, yo entiendo rápido, ¿no? Si nueva tecnología que me quiere explicar o quiere dar una solución, yo le entiendo, la proceso y luego la comunico al cliente. Porque básicamente eso es lo que yo hago. Traigo un cliente y le comunico la solución eficiente que le vamos a dar y luego ya lo acompaño. Pero cuando estaba antes en la parte de ingeniería, sí a veces sentía que el comercial no nos escuchaba, no tomaba en consideración, ¿no? Ahí siempre hay unas rencillas, más que nada si el comercial, por ejemplo, no viene de una carrera de ingeniería, ¿no? Si el comercial viene de una carrera de ingeniería, date por sentado de que vas a tener una buena comunicación más adelante. A menos que sea un comercial muy terco, que también me ha tocado. ¿Usted no lo es? No. Ay, muy bien. No, se ha dado cuenta de la clase, no trato de no ser así. Definitivamente, sí. Profesor, y aquí una pregunta un poco más profunda ya para ir cerrando el podcast. Dime. Si usted se pusiera a conversar con el Flavio Farro de hace 20 años, que recién estaba estudiando o viendo qué sería de él en el futuro, ¿qué sería el mayor consejo que usted le daría? Qué fuerte esa pregunta. Pensé que no era un podcast psicológico. Y no hablamos sobre signos zodiacales. ¿Qué es lo que yo me diría a mí hace 20 años? ¿Estaba estudiando hace 20 años? Sí, estaba acabando yo. Nos vamos a equivocar un montón, pero vas a encontrar el camino. Tú tranquilo, ¿no? Eso es lo que diría. Sí, confía en el proceso. Sí, confía en el proceso. Lo vas a encontrar. Y eso es algo que aconsejaría también a nosotros como estudiantes. Sí, definitivamente.
confía y disfruta el proceso, ¿no? Porque estudiar no es simplemente, no es, todo el mundo te debe haber dicho esto, terminar la carrera no acaba ahí, ¿no? Tienes un mundo más de cosas. Lo que sí les diría a la gente que está estudiando es aprovechen un montón el tiempo durante la universidad porque es muy divertido. Después de eso no van a tener tanta diversión. La vida se pone seria, la vida se pone dura, tienes altos y bajos y tienes que aprender a llevarlos de alguna manera, pero la época de la universidad es el momento en el que más te vas a poder divertir, encontrar contigo mismo, descubrir cosas nuevas. Aprovechen ese espacio, esos 5, 6, 7 años que les pueda tomar para descubrirse, entender el camino, conocerse y saber qué es lo que les gusta y qué no, ¿no? Porque más adelante pueden convertirse en profesionales, que a mí me costó demasiado después, porque no aprendí a decir que no en el momento correcto. Ahora ya. Pero no aprendí a decir que no en el momento correcto, ¿no? Así que aprovechen a entenderse bien, a conocerse bien y a poner sus límites, ¿no? Eso es importante también. Wow, qué profundo. Eso sí me llegó al corazón, de verdad. Lo siento. No, sí, ahora que estoy en mi último año en la universidad, quería también tener ese impulso para aprovechar al máximo, ya que siento que estos últimos años, en particular creo que los primeros, me he dedicado autosaboteado para estudiar y ahí está manteniendo mis calificaciones. Pero siento que darse un espacio para conocer a personas, para convocarse en grupos de amigos, para hacer agrupaciones como tales cuales son mis amigos aquí, son momentos provechosos para interactuar y generar pues colegas que después fácilmente son socios de trabajo. Sí, definitivamente. Okay. Y sin perder lo que estás haciendo, ¿no? Porque yo he visto, he revisado también tu perfil, he visto tus cosas, así que y también te he felicitado por la beca y me parece que sí deberías terminar este año, ¿no? Compartiendo con tus amigos, pero sin descuidar lo que ya vienes haciendo bien, ¿no? Así que felicidades por eso, George. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias por su tiempo. También ha sido una charla increíble con usted. Gracias por las anécdotas, por los consejos y también por todo lo que nos ha comentado para el público de nuestro podcast. Ha sido un honor tenerlo aquí en Microcast y esperamos tenerlo también con usted para futuras oportunidades. Muchas gracias a ustedes también por el espacio. Hasta luego.